desde mi óptica, mi experiencia, mi posición personal y también desde los estudios, inclusive terapéuticos que he ejecutado durante toda mi vida. En realidad la visión de la homosexualidad como tal no es necesariamente una desviación, ¿ok? Una cosa es la locura que está pasando allá afuera, con lo que ya sabemos que nos están bombardeando los medios de comunicación. Eso es otra cosa, ¿ok? Pero lo que le sucede a un alma, si una persona es homosexual, eso se respeta, se debe respetar. Porque ¿qué ocurrió? Que esa persona cuando venía del plano 4 al 3, que viene el físico, cuando esa partícula se separó, y se separa en dos fractales, ¿verdad? En femenino y en masculino, esa misma energía, que es la fuente original, cuando pasa del 4 al 3, allí es que surge la luz y la energía se separa en femenino y masculino, en positivo y negativo. Entonces, no es que nos separamos en dos, es una misma fuente dividido en dos energías, pero nos quedamos en una polaridad de la chispa. Entonces, lo que sucede simplemente es que al separarnos en dos, cuando venimos de un mismo fractal, antes ya veníamos de una mona, después no sopramos nada, pero en esta dimensión 3D, ¿qué pasa? Que nos quedamos con una de las dos polaridades de esa misma chispa divina. Eso es todo. Entonces, al separarnos y al encarnar, nos volvemos a encontrar, y cada alma también decide encarnar en un cuerpo masculino o en un cuerpo femenino. Pero si yo soy más de tendencia de polaridad femenina, en un cuerpo hombre, ¿cómo va a ser? Una lesbiana. Pero si yo soy más de la polaridad masculina, pero nazco en una mujer, ¿cómo va a ser? Como un gay, según los títulos de la sociedad. Pero siempre, en todos estos casos, en cualquier caso, el alma lo elige. En este caso, al alma le gustaría saber cómo es ser del otro sexo. Sí, aunque a ustedes no les asombra. O también puede ser que quiere ayudar o necesita estar cerca de otra alma. También sucede en muchos casos, por ejemplo, mujeres que han sido muy maltratadas, en otras experiencias, teniendo el avatar de mujer. ¿Qué sucede? Que prefieren nacer en el cuerpo de un hombre por esas experiencias previas que ya han vivido. Entonces, ¿qué pasa con esto? O también mamás que preferían. Eso también hay muchas variables o variantes que afectan. O mamás y papás que preferían que nacieran de otra sexualidad y nace del otro. Entonces, como el mamá no puede cambiar eso en sus niños o niñas, también son otras afecciones que tienen que ver pues mucho con esa alma que decidió nacer allí y que por alguna razón también decide experimentar eso. También, ¿qué pasa ahora la diferencia entre la homosexualidad y los bisexuales? En el caso de la bisexualidad, en el bisexual suelen ser adictos. No quiero emitir juicio, pero voy a comentar lo que he experimentado aquí a nivel terapéutico. Ellos suelen ser personas muy adictivas a la sexualidad. Entonces, allí en ese caso es distinto, hay que trabajarlo como una adicción. A ellos ya no les importa compartir con el otro alma. Sexo es simplemente chakra 1, sexualidad, nada de conexión con el amor. A veces inclusive los mismos gays no les gustan los bisexuales porque mienten. Ahora, ¿qué pasa con los bisexuales? Ya linealmente con el tema, ellos, como son almas, simplemente eso, son almas muy jóvenes, por eso están trabajando más esa inclinación tan extrema, de que no les prevalece una polaridad, sino que simplemente se van a probar todos los extremos desde
desde el chakra raíz. ¿Y qué otra cosa sucede? Que por lo menos en el caso de los gays, ¿qué sucede? Que tienen a la heterosexual, porque cada uno tiene su aprendizaje, ¿no? El bisexual en esa parte de que el alma, como es demasiado joven, lo que quieren es probar, pero están solo desde lo físico material y no conectan para nada con el chakra del amor. En el caso de los gays, ellos manejan al heterosexual como un trofeo. Esto no lo digo como crítica, sino que simplemente hay que preguntarse pues si realmente eso es lo que quieren experimentar. Y en el caso de las lesbianas, lo más común en el caso de las lesbianas es que ellas han estudiado tanto las carencias que han tenido otras mujeres que por allí la conquistan. Con todos los traumas que vivió esa mujer, por allí la conquistan. Ese es el caso que se observa en el caso de las lesbianas. Estudian perfectamente todas las carencias que tiene la otra mujer y por ahí la conquistan. Ahora, en el caso de que exista la inducción a los niños, ya eso es absolutamente distinto porque es abusivo. Es muy distinto tener una experiencia de adulta que tú decidas, por X razones, tener ciertas inclinaciones, pero que no tienen nada que ver con esa inducción que hay tan fuerte y que todos como familiares, como hermanos, como padres, como padrastros, como tíos, como maestros, todos deberíamos participar en proteger a los niños, protegerlos desde todo punto de vista, ¿ok? Por esa extrema invasión que hay ahora, porque creo que también está entrando en los medios no solamente de comunicación, sino también en el sistema educativo, y una vez que está legalizado hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces se los digo para que tengan cuidado en ese aspecto. Entonces, bueno, también hay muchos homosexuales que han tenido padres muy controladores, por ejemplo con las hembras, y por eso pueden buscar a una amiga. Entonces, al tener tanta cercanía con amigas y no con amigos, es probable que eso también influya en que prefiera tener los primeros contactos de tipo homosexual y se vaya acostumbrando a eso, creyendo que esa es su inclinación y fue más por el contexto. O también varón, que tenga un papá tan controlador que él detesta esa figura y no desarrolla su propia versión de sí mismo. Al final, la mayoría creen que ser o no ser de cierta de cierto lado sea o no natural, y la verdad es que a veces no necesariamente se nace, sino que te inducen. Pero no nada más te induce la sociedad, también lo pueden hacer inclusive otros entes que a veces no estamos muy claros en qué están porque no vemos la multidimensionalidad, pero sí, ellos afectan. También pueden inducir que tú tengas unas inclinaciones, otro tipo de acciones que a lo mejor no eran los que te pertenecían propiamente como alma. Y bueno, cuando te das cuenta de eso a través de un trabajo ya intrapersonal, puedes cambiarlo si es tu elección, rompiendo contratos. El caso es que en 6 no sé, para mí no es una visión como una deformación, pues ni es una enfermedad, ni es una desviación la homosexualidad. El alma escoge nacer así, en un cuerpo contrario al de su energía de polaridad, al pasar por el descenso de la energía, como decía, del nivel 4 al nivel 3, al físico. Y bueno, esa partícula de luz se separa en dos, femenino, masculino. Y bueno, a veces hay una misma chispa de luz y se separan en dos polaridades y tienen que ver con una misma fuente, ambos, ¿ok? Ahora, si el masculino escoge nacer en un cuerpo femenino, entonces recordemos que es una mujer lesbiana y su energía es masculina, así que le va a traer lo femenino como energía. Si
Si una polaridad es femenina, entonces escoge nacer en un cuerpo masculino, porque es un hombre gay que se atreve a que su energía es femenina, pero le atrae la energía masculina del macho. A veces una polaridad femenina nace también en un cuerpo masculino para evitar a veces la discriminación por otras experiencias de alma. También hay quienes nacen en la polaridad contraria, en la energía femenina, nace porque resulta que tenía muchos campos de batalla en otras experiencias de vida, que estaba como masculino, y resulta que abandonaba a muchas energías femeninas con sus hijos. Entonces decide nacer en un cuerpo contrario para tener ahora esa experiencia de lo que había hecho, ahora lo va a vivir. Pero bueno, humanos igual que todos tenemos una tarea y un aprendizaje que ejecutar en cada experiencia. El trabajo es el mismo, crecer.